Entre los tesoros de la historia antigua, hay espadas que no solo cortan, sino que protegen. Y la de Leonor de Trastámara guardaba un secreto que pocos se atrevieron a tocar. Hoy te mostraré la leyenda y la verdad detrás de su hoja. Para comprender el poder de esta espada, primero debemos adentrarnos en el mundo que forjó a la mujer que la empuñaría. Un mundo de acero, sangre y pactos sellados con matrimonios. Leonor de Trastámara nació en el seno de una de las casas más turbulentas y poderosas de la península ibérica. Hija del rey Enrique II de Castilla, conocido como el de las Mercedes, su propia existencia era un acto político. Su padre había ascendido al trono tras una guerra civil fratricida contra su hermanastro, Pedro I, el Cruel. Por las venas de Leonor, por tanto, no solo corría sangre real, sino también el eco de la traición, la ambición y la supervivencia a cualquier costo. Creció en una corte donde cada sonrisa podía ocultar una daga y cada palabra amable una conspiración. Aprendió desde niña que el poder no se hereda simplemente, se defiende cada día, con astucia, con alianzas y, si es necesario, con una mano firme en la empuñadura de una espada. Su destino se selló en el año 1387, cuando fue desposada con Carlos, el heredero del reino de Navarra, quien pasaría a la historia como Carlos III, el Noble. Este matrimonio no era un cuento de hadas, sino una pieza maestra de la diplomacia medieval. Buscaba cimentar la paz entre dos reinos vecinos, Castilla y Navarra, cuyas fronteras eran a menudo escenario de escaramuzas y disputas. Leonor, una infanta castellana, se convertía así en la futura reina consorte de Navarra, un reino más pequeño que el suyo, pero estratégicamente vital, encajado entre las potencias de Castilla, Aragón y Francia. Ella era el pegamento, la garantía viviente de un tratado frágil. Su deber era asegurar la alianza, dar herederos al trono y navegar las complejas aguas de una corte extranjera que la miraría siempre con una mezcla de respeto y recelo. No era la dueña del poder, sino su custodia, una posición infinitamente más delicada y peligrosa. Y para custodiar algo tan valioso como un reino, necesitaba herramientas que fueran más allá de los decretos y los sellos reales. Fue en este contexto, en los primeros años de su matrimonio, cuando la leyenda de su espada comenzó a forjarse, no en el fuego de una herrería, sino en el crisol de la necesidad. Carlos, su esposo, era un hombre de vastos intereses culturales y diplomáticos que a menudo lo llevaban lejos de Navarra, especialmente a la corte de Francia, donde poseía importantes feudos. Sus ausencias eran prolongadas, a veces de años, dejando a Leonor no solo como reina consorte, sino como regente de facto del reino. Y un reino sin su rey es como un panal sin su reina, vulnerable a los depredadores, tanto internos como externos. Los nobles navarros, agrupados en facciones rivales como los agramonteses y los beomonteses, veían la ausencia del rey como una oportunidad para aumentar su propio poder, para desafiar la autoridad de la corona y, por extensión, la de aquella reina castellana que gobernaba en su nombre. Leonor,
comprendió rápidamente que su linaje y su título no serían suficientes. Necesitaba un símbolo, algo tangible y a la vez mítico. Un objeto que encarnara su autoridad y que infundiera no solo respeto, sino un profundo y supersticioso temor. Fue entonces cuando decidió encargar su espada. La historia que se susurra en los anales olvidados cuenta que Leonor no acudió a los herreros de Pamplona ni a los afamados artesanos de Francia. Envió a un emisario de su más absoluta confianza en un viaje secreto hacia el sur, de regreso a su Castilla natal, pero no a la corte, sino a las sombras de Toledo. Allí, en un taller oculto en las laberínticas calles de la ciudad, trabajaba un maestro herrero cuya familia, se decía, había guardado los secretos del acero de Damasco, perfeccionándolos con técnicas que mezclaban la ciencia de los alquimistas con la fe de los místicos. El encargo de Leonor era específico y extraordinario. No quería una espada de gala, enjollada y ostentosa para ser lucida en ceremonias. Tampoco quería una pesada espada de guerra diseñada para quebrar armaduras. Quería algo diferente, un arma que fuera una extensión de su propia voluntad. El maestro trabajó durante meses. La leyenda dice que el acero fue templado no solo en agua, sino en una mezcla de aceites y hierbas recolectadas bajo una luna específica. El resultado fue una hoja de un color oscuro, casi negro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era ligera, pero con un equilibrio perfecto, mortalmente rápida en manos expertas. Su filo, decían, podía cortar un velo de seda que cayera sobre él por su propio peso. Pero la verdadera singularidad no residía solo en el metal. La guarda era de plata oscurecida, sin adornos, austera y funcional. La empuñadura estaba envuelta en cuero negro de Córdoba, tratado para ofrecer un agarre infalible. Y el pomo, la pieza que remataba el arma, era una obra de arte discreta y aterradora. Era una cabeza de lobo tallada en obsidiana, con 2 diminutos rubíes en lugar de ojos que parecían arder con un fuego interno. El lobo, símbolo ancestral de astucia, de protección a la manada y de ferocidad implacable. Era el símbolo de la casa de Trastámara, un recordatorio constante de la sangre que corría por las venas de Leonor. Cuando la espada, bautizada en secreto como Custodia, llegó finalmente al Palacio Real de Olite, Leonor supo que tenía en sus manos mucho más que un arma. Tenía una narrativa. Y como experta en el teatro del poder, comenzó a tejer la leyenda que la envolvería. No lo hizo con proclamas, sino con susurros. A través de sus damas de compañía, de los guardias leales, de los confesores y los servidores, los rumores comenzaron a esparcirse como la niebla por los valles navarros. Se decía que la espada no era una creación humana, sino un regalo. Algunos afirmaban que el acero provenía de un meteorito caído en las llanuras de Castilla. Otros que había sido bendecida por un ermitaño santo que le había conferido propiedades milagrosas. La leyenda más potente y la que más interesaba a Leonor era la que hablaba de su capacidad para detectar la mentira. Se contaba que en presencia de un traidor,
El acero de custodia emitía un levísimo zumbido, casi imperceptible, que solo su portadora podía oír. Se decía que los rubíes en los ojos del lobo brillaban con más intensidad cuando se pronunciaba una falsedad en su cercanía. Y la historia más escalofriante de todas, que si una gota de sangre de un culpable de traición tocaba su hoja, ésta no se mancharía, sino que la absorbería por completo, dejando el metal tan limpio y oscuro como antes, como si la propia espada juzgara y consumiera la vileza. Estas no eran simples habladurías de mercado, eran una calculada campaña de guerra psicológica. En una era profundamente supersticiosa, donde se creía en reliquias, maldiciones y presagios, una reina que poseía un artefacto con tales poderes no era simplemente una regente, era una figura semidivina, una juez designada por el cielo. La nobleza navarra, acostumbrada a sus intrigas y a sus juegos de poder, no supo cómo reaccionar. Algunos, los más cínicos, se burlaban en privado. Otros, los más piadosos o los más temerosos, comenzaron a mirar a su reina regente con una nueva clase de pavor. La espada rara vez se veía. Leonor no la portaba en su cinto a diario. La mantenía en sus aposentos privados, en un arcón de roble reforzado con hierro. Su ausencia la hacía aún más poderosa. Se convirtió en una amenaza invisible, una pregunta constante en la mente de cualquier noble que considerara su autoridad. ¿Serían ciertas las historias? ¿Se atreverían a arriesgarse? La duda era el arma más afilada de Leonor, y Custodia era el yunque sobre el que la forjaba. La prueba de fuego para la reina y su espada no tardó en llegar. Durante una de las ausencias más largas del rey Carlos, una facción de nobles, liderada por un conde especialmente ambicioso y descontento con la influencia castellana en la corte, comenzó a conspirar de manera abierta. Se negaron a pagar ciertos impuestos destinados a la defensa de las fronteras, argumentando que eran gravámenes ilegítimos impuestos por una regente extranjera. Era un desafío directo, una afrenta pública que, de no ser atajada, podría desencadenar una rebelión a gran escala. Sus consejeros le suplicaron que actuara con cautela, que negociara, que enviara emisarios para aplacar al conde. Leonor escuchó a todos pacientemente, pero su decisión ya estaba tomada. Convocó al conde y a sus principales aliados a una audiencia en el salón del trono del Palacio de Olite. El día de la audiencia, la atmósfera en el salón era gélida. El conde y sus hombres entraron con aire arrogante, sus armaduras resonando en el suelo de piedra, sus rostros mostrando una confianza desafiante. Esperaban una negociación, un debate, quizás una reprimenda verbal de una reina a la que consideraban poco más que una administradora temporal. Se encontraron con algo muy diferente. Leonor estaba sentada en el trono, no ataviada con suntuosos vestidos, sino con un traje de montar oscuro y severo. Su rostro era una máscara de serenidad impasible, y sobre sus rodillas, desnuda, sin vaina, descansaba la hoja negra de Custodia. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto.
El sonido de las armaduras cesó. Todas las miradas se clavaron en la espada. No era grande ni imponente, pero su extraña oscuridad, el brillo antinatural de los ojos del pomo y sobre todo la leyenda que la precedía, llenaron el espacio con una tensión palpable. El conde, que había preparado un discurso insolente, sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró la espada, luego a los ojos de la reina, y por primera vez vio en ella no a la consorte castellana, sino a la hija de Enrique de Trastámara, el hombre que había ganado un reino en el campo de batalla. Leonor no pronunció una sola palabra. Simplemente, con un gesto lento y deliberado, levantó la espada y la colocó verticalmente frente a ella, sujetándola con ambas manos por la empuñadura, con la punta apoyada en el suelo de piedra. El sonido metálico, único y claro, resonó como una sentencia. Permaneció así, inmóvil, mirando al conde por encima de la guarda de plata. No lo acusó, no lo amenazó, no lo juzgó. Dejó que la espada lo hiciera por ella. Los minutos se hicieron eternos. El conde y sus hombres se miraban unos a otros, la arrogancia evaporándose y siendo reemplazada por una creciente inquietud. Cada uno de ellos recordaba los susurros. ¿Estaba la espada zumbando en ese mismo instante? ¿Brillaban los rubíes un poco más? El miedo a la humillación pública, a ser señalado por un objeto supuestamente mágico, era más poderoso que el miedo a un ejército. El conde, sudando frío bajo su armadura, sintió que el peso de todas las miradas de la corte caía sobre él. El silencio de la reina era una acusación más elocuente que cualquier discurso. Finalmente, incapaz de soportar más la presión psicológica, el conde dio un paso al frente, hincó una rodilla en el suelo y, con la cabeza gacha, juró lealtad a la corona y se comprometió a pagar los impuestos debidos. Sus aliados, uno por uno, siguieron su ejemplo. La rebelión se había disuelto sin derramar una sola gota de sangre. Ese día, el secreto de la espada de Leonor quedó revelado, no para la corte, sino para la historia. Su verdadero poder no residía en su acero encantado ni en sus propiedades místicas. El secreto era la propia Leonor. Su profunda comprensión de la psicología humana, su maestría en el arte de la propaganda y su voluntad de hierro. Custodia era un espejo. No reflejaba la verdad en los corazones de sus enemigos, sino que reflejaba la fuerza y la determinación inquebrantable de su dueña. Era un catalizador, un objeto que canalizaba y amplificaba la autoridad que ella ya poseía por derecho y por carácter. La verdad detrás de su hoja era que la hoja era solo una herramienta. El verdadero arma era la mente que la había concebido y la mano que la empuñaba. Tras el regreso del rey Carlos, Leonor continuó siendo una figura de inmenso poder e influencia. La leyenda de su espada, ahora cimentada por la humillación pública del conde rebelde,
la convirtió en una figura intocable. Gobernó junto a su esposo, asegurando la estabilidad y la prosperidad de Navarra durante décadas. Promovió las artes, completó obras arquitectónicas magníficas como el propio Palacio Real de Olite y garantizó una sucesión pacífica a través de su hija, Blanca, quien heredaría el trono. ¿Y qué fue de Custodia? Aquí es donde la historia se funde de nuevo con el misterio. Tras la muerte de Leonor en el año 1416, la espada desaparece de todos los registros. No hay mención de ella en el testamento de la reina. No aparece en los inventarios del tesoro real. Simplemente se desvanece. Algunos creen que, cumplida su misión, fue destruida por orden de la propia Leonor, para que nadie más pudiera intentar usar su leyenda. Otros susurran que fue enterrada con ella en su tumba en la Catedral de Pamplona, para protegerla en la muerte como la había protegido en vida. Una teoría más romántica sugiere que se la entregó a su hija Blanca como un legado secreto de poder, y que la espada pasó de reina a reina, oculta a los ojos del mundo, una tradición silenciosa de fuerza femenina. La verdad, probablemente, nunca la sabremos. La espada nació en el secreto y regresó a él, dejando tras de sí solo el eco de su leyenda. La historia de Leonor de Trastámara y su espada secreta es mucho más que un cuento medieval. Es una lección sobre la naturaleza del poder. Nos enseña que las armas más efectivas no siempre son las que cortan la carne, sino las que someten la voluntad. Que un símbolo, construido con inteligencia y audacia, puede ser más temible que un ejército entero. Leonor no necesitó conquistar castillos ni liderar cargas de caballería. Conquistó las mentes de sus súbditos y de sus enemigos, y lo hizo con una herramienta forjada a la medida de su genio, una hoja de acero oscuro y una leyenda aún más oscura. La espada no guardaba un secreto, la espada era el secreto de una de las reinas más formidables e incomprendidas de su tiempo. Si te fascinan estas historias donde la leyenda y la verdad se entrelazan hasta ser inseparables, te invito a unirte a nuestra comunidad en Relatos Incomprendidos. Aquí no solo contamos los hechos, exploramos las sombras que se proyectan detrás de ellos. Suscríbete y activa la campana, porque cada relato que desenterramos es una pieza más del gran rompecabezas de nuestro pasado. Juntos seguiremos explorando las historias que se negaron a ser olvidadas.